vamos a dar inicio. Soy Gabriela Lee, les doy la bienvenida a esta primera conferencia del ciclo que hemos titulado Smart Cities, herramientas para optimizar las dinámicas urbanas, que es el ciclo que organiza la maestría en proyectos para el desarrollo urbano. El término de Smart City o de ciudad inteligente se refiere a un tipo de desarrollo urbano que aplica las tecnologías de la información y la comunicación para proveer infraestructuras y sistemas que contribuyan a lograr un desarrollo sostenible y a mejorar la calidad de vida de las personas en aspectos operativos, sociales, económicos y ambientales. Es un concepto que, si bien considera que la tecnología podrá proveer de soluciones a los ciudadanos, considerando que son los principales actores de la ciudad y los receptores de servicios, no necesariamente cuestiona este concepto las dinámicas actualmente asociadas al crecimiento urbano. Y es en este sentido que el ciclo de conferencias de Smart Cities, herramientas para optimizar las dinámicas urbanas, busca aportar elementos para ampliar la noción de Smart Cities y presentar herramientas que pudieran responder adecuadamente a las necesidades básicas de instituciones, empresas y los propios habitantes. Entonces, el ciclo va a constar de 4 conferencias. El día de hoy inicia y nos acompaña el doctor Héctor Quirós Rote. En sesiones posteriores, que ya les haremos llegar la información completa, tendremos ponentes que hablarán sobre temas de movilidad, sobre tecnologías para medir y evaluar la movilidad y sobre costos de la expansión urbana. Entonces, el doctor Héctor Quirós Rote es urbanista e historiador por la UNAM, tiene un máster en Historia de la Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Politécnica de Cataluña y es doctor en Geografía por la Universidad de París III. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha trabajado como consultor en planeación urbana y regional. Desde el 2004 es profesor de tiempo completo en el área de Historia y Teoría en la licenciatura en Urbanismo en la UNAM, y ya desde hace varios años es el coordinador del programa de maestría y doctorado en urbanismo de la misma UNAM. Es miembro fundador del Instituto Mexicano de Urbanismo y del Laboratorio Hábitat Social, Participación y Género de la UNAM. Ha sido responsable de muchos proyectos de investigación, algunos financiados por CONACYT, otros por la Agencia Española de Cooperación Internacional y por el Programa de Apoyo para Proyectos de Investigación de la UNAM. Es autor de varios libros: Malestar por la ciudad, Ciudades mexicanas del siglo XX y Rescate y aprovechamiento del patrimonio urbano, así como de varios artículos en publicaciones nacionales e internacionales. También es compilador de varios libros, del libro Ciudad y Diferencia, del libro Las ciudades modernas en América Latina, y el más reciente, que es el que nos va a presentar el día de hoy, se titula Ciudad compacta, del concepto a la práctica. Pues me da muchísimo gusto darte la bienvenida, Héctor, y que hayas aceptado pues inaugurar el ciclo de conferencias de este año. Muchas gracias. Al contrario, gracias nuevamente por la invitación y permitirme compartir en este foro lo que andamos haciendo allá en Ciudad Universitaria. Me queda claro que la invitación es a una conferencia, pero pues un poco por iniciativa mía y porque lo aceptó la maestra Lee, la doctora Lee, es una conferencia, presentación de un libro. Tampoco es precisamente una presentación porque yo soy el compilador y no es lo más correcto que el compilador venga a presentarlo, pero de todos modos la intención es conectar la temática del ciclo de conferencias, el concepto de Smart Cities con el tema de esta compilación. Aclaro, es una compilación que yo coordiné. Los autores son de distintas instituciones e incluso países. Y por otro lado me siento un poco extraño, estoy empezando a extrañar el proyector y el PowerPoint. Yo venía muy valiente hasta hace rato, decía en broma que vengo como los historiadores, ¿no? Los de humanidades, supongo que han tenido la experiencia siempre
arquitectos y urbanistas si no hay imágenes, planos, dibujos y fotos? Como que falta algo. Y yo dije, pues bueno, lo haremos como los historiadores, y ahora les explico por qué no es gratuito. Justamente por el poder que tiene la imagen y a veces el abuso de esta imagen en la teoría o en el pensamiento sobre la ciudad y en la práctica de nuestra profesión, arquitectura y urbanismo. Vaya, en arquitectura pues ya es un clásico, incluso es no un clásico, sino un término que todos entendemos, ¿no? La arquitectura de revista, o esta arquitectura que parece hecha para fotografiar bien, y a eso hablo. En el urbanismo ocurre algo muy parecido, y sobre la ciudad compacta, la inquietud que dio origen a esta publicación, como buena parte de estos proyectos académicos, pues en realidad la publicación es el término de algo que empezó 2 o 3 años antes, en una conferencia pues bueno, era el secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México en aquel entonces, y él utilizaba una imagen del Paseo de la Reforma con sus rascacielos, que estaban en proceso y que se siguen construyendo, para pues exponer esta como imagen objetivo del futuro de la ciudad. Para él, eso era la ciudad compacta. Era una conferencia en la UNAM con arquitectos y urbanistas, y pues bueno, a algunos urbanistas nos pareció un poco extraño el pensar que el futuro de la ciudad era la ciudad compacta, y concretamente que el futuro de la ciudad estaba en esa imagen de los rascacielos que se estaban construyendo en el Paseo de la Reforma. Bueno, es la anécdota, pero curiosamente eso fue el detonador de pues, charlas de pasillo y charlas de café entre colegas, y bueno, a partir de ahí surgió la idea de organizar un coloquio, que fue algunos meses después, y después de ese coloquio pues surgió la publicación, que es la compilación de algunas de las ponencias. Hablaba del poder de la imagen y de cómo algunos conceptos o ideas se ponen de moda en el discurso urbanístico. Y pues bueno, hace 2, 3 años, cuando estábamos en este coloquio, pues no es que estuviera de moda, pero en el discurso urbanístico y concretamente en el gobierno de la Ciudad de México, que se estrenaba en ese momento, tenían su estrategia y la estaban anunciando con bombo y platillo, y el término ciudad compacta era una de las piezas fundamentales de esta estrategia. Lo pueden revisar y ahí sigue en internet. Después nos empezó a costar trabajo repetir ciudad compacta en realidad qué quiere decir. Entonces, para esta autoridad quería decir sobre todo densidad en altura. Y a partir de ahí, y les puedo decir que si ustedes revisan el libro y las ponencias, pues cada autor tiene su imagen de lo que es la ciudad compacta, y a mí me gusta mucho provocar y sugerir en ustedes esa imagen. Personalmente, mi imagen de ciudad compacta, a lo que yo lo asocio, tiene que ver más con estos barrios, pues digamos, de origen residencial, que se han ido densificando. Pueden ser las colonias de la ciudad central, en el caso de la Ciudad de México, pero también pueden ser los barrios residenciales de Nueva York, de París centrales, es decir, edificios de vivienda plurifamiliar de 4, 5, 6 niveles, mezcla de usos, espacios públicos generosos o espacios abiertos generosos, muchas veces con cualidades notables en términos de diseño urbano. Inevitablemente, en el caso de la Ciudad de México, pues yo pienso, y es mi imagen, Colonia Condesa, Polanco, pero insisto, es el meollo de alguna manera de esta conferencia, o lo que yo quiero dejarles es el gusanito de cuestionar la manera en cómo los urbanistas, planificadores, diseñadores y demás agentes que intervenimos en la ciudad
nos retomamos, eso es inevitable, es humano. Tomamos ideas por aquí, por allá. No lo digo yo, lo dice el mismo libro de Peter Hall, el clásico de las ciudades del mañana. Creo que en el prólogo empieza por ahí. La historia del urbanismo y la historia de la planeación es una colección de ideas presentadas por alguien y retomadas 50 años después en otros contextos. En fin, compartimos algo con los organizadores de este evento sobre Smart Cities, porque creo que también supongo que surgió de una preocupación similar. Y en los 20 y tantos años que yo llevo de práctica profesional y docente, pues podríamos hacer el recuento de todas las palabritas que se pusieron de moda. Algunas siguen muy vigentes y otras quedaron en el olvido. Yo creo que la más potente de todas ellas, estarían de acuerdo, es la noción de sustentabilidad. Abro un paréntesis, en la UNAM el año pasado, después de varios años de prepararlo, finalmente se autorizó y se puso en marcha un nuevo posgrado que se llama Ciencias de la Sostenibilidad. No me pregunten qué quiere decir, pero bueno, tienen una maestría en la UNAM, así se llama, maestría y doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad, y convocaron obviamente ambientalistas, ecólogos y también a los urbanistas, ¿no? O sea, reconocen que las ciudades y los urbanistas tenemos algo que aportar. No voy a hablar de sustentabilidad o sostenibilidad. La anécdota es que se tardaron años en aprobarlo porque los filósofos y lingüistas de la UNAM no estaban de acuerdo en si era sustentabilidad o sostenibilidad. En la UNAM oficialmente es sostenibilidad, por aquello de que sustentabilidad es como el anglicismo, ¿no? de sustainable, y que en español eso no existe ni tiene sentido, entonces que más bien el término correcto en español, en castellano es sostenibilidad. Y bueno, entonces en la UNAM ya ahora todo el tiempo tenemos que poner sostenible en vez de sustentable. A mí naturalmente me sale sustentable porque yo así lo aprendí. Y bueno, resulta que ahora hay toda una teoría de la sustentabilidad y otra teoría de la sostenibilidad, y que son cosas distintas. No es mi fuerte, pero para mí siguen siendo sinónimos. Bueno, lo ponía como ejemplo de estos términos, y como les decía, una de mis intenciones de todo lo que les vengo a comentar respecto a este libro, y que muchos de los autores de los capítulos empiezan por ahí, pues es este cuestionamiento. O sea, cuidado con adoptar términos a veces importados, y más cuidado entre urbanistas y arquitectos, que somos muy dados a recurrir a estas imágenes y después esas imágenes quererlas adecuar a la realidad de los espacios, de los entornos construidos de nuestras ciudades. Por eso es que el comentario del secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en su momento con la imagen del Paseo de la Reforma, pues empezó a generar muchas controversias entre los que estábamos ahí, y decidimos armar este coloquio para ver si nos podíamos poner de acuerdo. Creo que el acuerdo que está muy claro aquí es que nadie tiene claro qué es la ciudad compacta. Que no, exagero un poco, sí llegamos a algunos acuerdos, pero bueno, se confunde lo compacto, e incluso pues ya hay la condición de compacidad o compactividad. Los dos términos son neologismos, no existen en el diccionario, pero pues los urbanistas ya los estamos utilizando para referirnos justamente a esa condición propia del tejido urbano compacto. Vinieron historiadores y geógrafos y nos dijeron que tampoco estábamos inventando nada nuevo. La ciudad compacta, y por supuesto la ciudad compacta en términos de densidad constructiva y habitacional, demográfica, etcétera, pues es el origen histórico de las ciudades, ¿no? Las ciudades históricas, cuando incluso estaban acotadas por una muralla, pues los historiadores que hacen estos cálculos sobre las densidades que tenían las ciudades de la antigüedad, pues reconocen que sí, las densidades podían ser muy altas. Así, un ejemplo emblemático y extremo sería el caso de Barcelona, que por razones históricas, seguramente como ustedes saben, hasta el siglo XVIII estuvo forzada a estar confinada
siglo XVIII hasta el siglo XIX. Estuvo forzada por la autoridad de España que estaba en Madrid, y de ahí vienen todos estos rencores entre catalanes y madrileños, a no poder salirse de el cerco de murallas, y después pues viene el gran proyecto del ensanche, Ildefonso Cerdá y todos estos personajes importantísimos en la historia del urbanismo y la planeación. Bueno, pensando en un ejemplo histórico europeo, un colega, porque es profesor, que está haciendo su tesis doctoral y yo estoy metido ahí en el comité tutor, está estudiando la Ciudad de México a mediados del siglo XX, concretamente en la época del gobierno de Ernesto P. Uruchurtu, que pasó a la historia como el regente de hierro. Y bueno, independientemente de la biografía de este personaje, haciendo un análisis de lo que era la Ciudad de México a mediados del siglo XX, Uruchurtu administró la Ciudad de México del 52 al 66, y los datos censales, etcétera, etcétera, pues descubrió uno con sorpresa que lo que administrativamente se llamaba la Ciudad de México, que eran las 4 delegaciones centrales que hoy tenemos, tenía densidades que rondaban los 300 habitantes por hectárea. Es decir, la Ciudad de México era mucho más densa hace medio siglo que hoy. ¿A alguien le parece extraño eso? ¿O le parece normal? Que entonces ahí empiezan las confusiones, porque todos hoy en día, todos los chilangos tenemos la idea y estamos convencidos que nuestra ciudad es caótica, desordenada y extremadamente densa. Estamos hablando de otras densidades. Densidad habitacional, habitantes por hectárea, pues bueno, como historiador, sí, hasta es normal. En los años 50, no tengo el dato, pero no creo que más del 20% de las familias de aquel entonces tuvieran automóvil. Es decir, todo mundo tenía que vivir bastante apretado, porque los desplazamientos no eran en coche particular, todo dependía del automóvil. Y como bien sabemos en la historia de las ciudades, pues la expansión de las zonas metropolitanas que hoy conocemos, Estados Unidos, Europa, etcétera, ¿no? Las megalópolis, en donde hasta es normal recorrer 30, 40 o 50 kilómetros todos los días, esa forma de vida es posible por el desarrollo de la tecnología del transporte. Trenes, tranvías, automóvil, etcétera. Y pues bueno, gracias a eso existe Santa Fe, ¿no? ¿Están de acuerdo? Todo esto es posible porque hay automóviles, si no, esto permaneció sin urbanizarse muchos años porque era inaccesible. Entonces, con esta idea, pues igual les provoco que empecemos a reflexionar sobre lo que entendemos por ciudad compacta. Y bueno, les hablaba de este hecho histórico contundente. La Ciudad de México era más compacta hace 50 años que ahora. Años 50, ciudad central, que era la mitad de lo que era la mancha urbana de la Ciudad de México en aquel entonces. Y bueno, lo que uno encuentra en los censos es que había un porcentaje muy alto de familias, obviamente escasos recursos, que vivían en vecindades. Entonces hay algo que favorece. Bueno, la densidad habitacional en extremo pues se llama hacinamiento, ¿no? Y es un problema social, y es uno de los problemas que estaban en la agenda de los urbanistas de aquel entonces y que motivaron la construcción de los primeros conjuntos de vivienda moderna, unidades habitacionales, la época dorada de los conjuntos habitacionales. Y entonces ahí nos encontramos con otra morfología propia del siglo XX, producto de los principios del movimiento moderno de la arquitectura, los conjuntos habitacionales. Y pues uno revisa Le Corbusier, Bauhaus y todos aquellos arquitectos y teóricos que plantearon en la primera mitad del siglo XX las soluciones a los problemas de esta ciudad industrial desordenada, insalubre, con problemas de hacinamiento, etcétera. Y la solución pues era la densidad otra vez en altura, construir edificios de departamentos. Y
estamos entonces frente a otra morfología que aboga por la densidad, que aboga por una forma de compacidad, si me permiten usar el término, porque estar repitiendo ciudad compacta no es muy claro. Entonces tenemos la compacidad histórica de las ciudades y a final de cuentas tenemos espacios de nuestras ciudades que son herencia de estos núcleos históricos, ¿no? El centro histórico en términos habitacionales, bueno, y esto es una constatación producto de las aportaciones del libro, que no forzosamente, y puede sonar obvio, lo que planteaba el secretario de Desarrollo Urbano que les comentaba, estos edificios de torres que no son forzosamente de departamentos, de hecho, ustedes lo saben, son más bien torres de oficinas, no tienen nada que ver con densidades habitacionales. El ideal, como mi ideal de ciudad compacta, si quieren Brooklyn para ponernos internacionales, o la Colonia Condesa, o cualquier barrio del París céntrico, tiene una mezcla que es la otra condición fundamental en nuestra definición de compacidad urbana llena de virtudes, concentración de población y concentración y diversidad de usos y actividades. Entonces, definitivamente nuestro centro histórico pues es una mezcla de usos y actividades sorprendente, pero no forzosamente es compacta o cumple con la condición de densidad habitacional que nos podríamos imaginar. Me regreso un poco, hablaba de este análisis, datos censales de la Ciudad de México en tiempos de Uruchurtu, densidades de 300 habitantes por hectárea, y les comento, producto de otro evento que tuvimos hace poco tiempo en la UNAM, y que por cierto tiene que ver con la conferencia de la maestra Gabriela Estrada, lo que está estudiando. Otra colega muy conocida, la doctora Priscila Connolly, de la UAM Azcapotzalco, fue a presentar los últimos resultados de Priscila Connolly desde hace 30 años ha ido reuniendo información, tiene una base de datos que ella generosamente comparte a los que se lo piden, desde los años 70, más de 30 años, información censal por colonia, y todo esto desde hace una década pues ya lo vació y lo tiene en un sistema de información geográfica. Entonces había terminado de vaciar los últimos datos del censo del 2010 y tenía los resultados para saber qué había pasado en la última década en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Las grandes interrogantes era la ciudad. Visualmente todos sabemos que la ciudad se ha extendido, pero no sabíamos exactamente cuánto, y las implicaciones en términos de densidad y de compacidad. Pues bueno, el resultado no es que esperáramos una sorpresa, es que la densidad de la zona metropolitana de la Ciudad de México sigue bajando. Es decir, los 300 habitantes por hectárea de los años 50, en el 2000, yo recuerdo por estudios en los que estaba involucrado en aquel entonces, la densidad promedio de la Ciudad de México andaba entre los 120, 100 habitantes por hectárea. A finales del siglo XX, 120 era una densidad, digamos, promedio. 2015, Priscila Connolly nos viene a anunciar que ya andamos en 80 habitantes por hectárea. Es decir, las densidades siguen bajando. Y entonces ahí entramos en una serie de contradicciones sobre lo que dicen las autoridades, que debemos reconocer. Bueno, muchos autores en este libro se le van a la yugular a las autoridades federales y locales del urbanismo y la planeación. O sea, literalmente Ignacio Kunz o Alfonso Iracheta dicen: si en el año 2000 la planeación urbana y regional en México ya estaba desmantelada y servía para dos cosas, es decir, para mantener a una burocracia y que cobraba por dar permisos y por revisar planes, en realidad los que han llevado las riendas del desarrollo urbano de las ciudades mexicanas desde hace 20 años, pues son los desarrolladores. Por un lado, iniciativa privada. No es nuevo, siempre lo fueron, ¿no? Desde el
porfiriato, los primeros fraccionadores, pues eran la semillita de lo que ahora es un sector de la economía inmobiliaria fundamental. Pero todo esto se ha ido haciendo cada vez más complejo y sobre todo, pues lo que estamos viendo, las consecuencias del retiro de las autoridades, es decir, dejaron las ciudades están en manos de los desarrolladores, todos ubican a este secretario de Desarrollo Urbano, pues que era desarrollador. Antes de ser secretario, todo el mundo lo conocía, ¿no? Al señor Newman, por un desarrollador. Entonces, bueno, ¿qué nos podíamos esperar en ese sentido? En fin, es solo DF. La expansión de la zona metropolitana de la Ciudad de México, como bien sabemos, pues ya no es en el Distrito Federal, es sobre todo en el Estado de México y Estado de Hidalgo. Entonces, por un lado tenemos los desarrolladores construyendo los conjuntos de vivienda Urbi, Ara, Geo, etcétera, etcétera, que fueron los consentidos de los sexenios panistas y que hoy en día, igual, otros foros como este, todo el mundo preguntándose, ¿y ahora qué hacemos con los conjuntos de vivienda de casas Geo, Ara, Urbi, etcétera? ¿Puedo hablar de eso o ya están hartos de ese tema? Que perdón, es de formación, porque como todos los días tengo que lidiar con las tesis de maestría y doctorado, buena parte de los doctorantes, digamos que es el tema de moda. Sí, es el tema de moda, pero muy bien justificado, porque es un problemón que nos pasó la administración anterior y que ahora todo el mundo se pregunta, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Entonces, si me permiten extenderme un poco con una anécdota muy ilustrativa, diciembre, ciudad de Tijuana. Ciudad de Tijuana y Ciudad Juárez son, el deterioro y el abandono de estos conjuntos es todavía más extremo por la violencia. Concretamente en Ciudad Juárez, pues el problema de la violencia, del deterioro social, etcétera. Pero bueno, lo que yo fui a ver era en Tijuana. Entonces, en Tijuana, Urbi, como ustedes saben, esta empresa que es, su sede está en Mexicali, es decir, es una empresa de Baja California. Entonces, Tijuana, pues eran sus dominios. Incluso hablamos con el que fue director del Implan de Tijuana en su momento. Pues él, de hecho, es un académico, es un colega, profesor de urbanismo de la Escuela de Arquitectura de Baja California, de la Universidad de Baja California en Tijuana. Le tocó ser en ese momento presidente del IMPLAN, del Instituto Municipal de Planeación, y pues bueno, nos presentó más o menos las cosas, y ya sabrán, a final de cuentas a ellos nadie los detiene, además estaba pues Hank Ron haciendo de las suyas, negocios inmobiliarios multimillonarios. No recuerdo ahora, aquí debe de venir, por cuánto se multiplicó la superficie urbana de Tijuana. El caso extremo es Toluca. Toluca se multiplicó 24 veces su mancha urbana los últimos 15 años. Y la población creo que se multiplicó por 3. Querétaro, Mérida, Tijuana son ejemplos extremos de lo que le pasó a las ciudades mexicanas los últimos 20 años. Entonces, a la maestra Gaby Estrada, pues sí, se confirma el problema que tenemos, ¿no? Las ciudades se desparramaron, ¿no? Buscando la traducción del urban sprawl. O sea, sí es eso, ¿no? Se desparramaron literalmente. Se desparramaron por especulación y por otro fenómeno endémico de las ciudades latinoamericanas y mexicanas, que es la urbanización informal. Ese es mi gran tema en el que llevo trabajando 5 años. La historia de la urbanización popular con sus virtudes. Pero bueno, junto con la construcción de estos conjuntos de vivienda de interés social masivos en la periferia de todas las ciudades grandes, medias y pequeñas de México, que hoy en día están medio abandonadas y que ahorita termino de contarles lo de Tijuana, porque a mí me pareció muy ¿cómo se dice? Inspirador de lo que podríamos hacer. También en paralelo, pues, vimos la continuación de algo que tiene
pues todo el siglo XX de existir, que son los asentamientos irregulares y todos los procesos cada vez más sofisticados que utilizan los promotores informales, populares, como queramos llamarlos, y que en el caso de la Ciudad de México, pues bueno, un día piérdanse un poco por Chimalhuacán y es igual de sorprendente que los conjuntos de Iztapaluca o de Tecámac, o bueno, lo que está pasando acá atrás, ¿no? En Huixquilucan, en donde pues se pierde así entre las colinas la mancha urbana o las terracerías con casitas que empiezan a surgir por todos lados. Es endémico de las ciudades latinoamericanas y en el caso particular de México, pues lo venimos heredando, el proceso de urbanización informal, pues es todo un aparato vinculado al clientelismo, pues sí, al clientelismo que desarrollaron los líderes del PRI en su momento, es decir, a mediados del siglo XX. Llegó para quedarse desde mi punto de vista. Las estrategias se han ido perfeccionando. Pues sí, pensaba en Chimalhuacán porque es el territorio de antorcha popular. Hay investigadores que trabajan, ¿no?, en las formas como operan, o sea, en realidad operan como un desarrollador privado, pero echan mano, en vez del buró de crédito, que te acosa para que pagues, ellos echan mano de procedimientos un poco más primitivos, ¿no? O sea, te golpean en la calle o presionan a miembros de la familia. Vaya, es muy cuestionable, pero ahí está. Y buena parte de la zona oriente de la Ciudad de México se sigue extendiendo de esa manera. Ahora bien, voy a poner caso de Tijuana. Bueno, entonces estábamos en Tijuana con algunos colegas y estudiantes del posgrado. ¿Algunos de ustedes conocen Tijuana? No. Si están en esto del urbanismo, tienen que ir a verlo. Tienen que ir a verlo, así como Chimalhuacán, perderse, que no es nada difícil porque Tijuana es laberíntica, la topografía no ayuda. Y entonces, bueno, son lomas, una topografía muy accidentada, lomas partidas por cañadas, y digamos que en cada loma construyeron un conjunto de vivienda. Entonces, todo está conectado por vías rápidas, así inspiradas de los freeways de California, pero versión mexicana, llenas de baches. Y es más, hay un término tijuanense y así te venden los coches, ¿no? Tu coche está tijuaneado o no, y tijuaneado quiere decir despedazado de todo lo que es la parte de abajo. Llantas, mofles, y así los venden, ¿eh? Es el palabrita tijuanense, y lo aplican para las personas que ya están así medio traqueteadas. Entonces, se extiende, tiene diversos usos. En fin, ciudad dejada al libre mercado. Por supuesto que también hay un componente de urbanización informal que es el origen mismo de la ciudad. Y entonces el ayuntamiento decide desarrollar dos grandes proyectos, que la palabra de moda hace 3 años, los DUIs, ¿no? Hoy en día nadie se atreve a mencionarlos, porque fue tan rotundo el fracaso, pero pues, si ustedes ya estaban en esto hace 5 años, los DUIs, los desarrollos urbanos integrales sustentables, eran el futuro de México. Es decir, ahora sí, las ciudades iban a crecer de manera ordenada y además iban a ser sustentables y eran así un concentrado de virtudes. Entonces, bueno, 2 DUIs en Tijuana, uno de ellos Urbi, se llama San Pedro, como todos los desarrollos Urbi, anécdota por eso me dijeron que todos los San Pedros son de Urbi porque el padre del fundador se llamaba Pedro. Y así ya quedó la huella de Urbi en todo México, de Valle de San Pedro, Puerta San Pedro, Arcos San Pedro, siempre es Pedro. Así es esta anécdota curiosa. En fin,
Y un poco siguiendo el modelo norteamericano y un poco como el caso de Santa Fe, le regalan unos terrenos a la universidad, el origen de la Ibero en Santa Fe, ¿no? Para que la universidad, y esto está inspirado en Estados Unidos, las universidades son detonadoras de crecimiento, traen alumnos, traen comercio, traen servicios, y de esa manera se empieza a consolidar todo lo que está alrededor. Entonces aquí le regalaron unos terrenos a la Universidad Autónoma de Baja California y construyeron un conjunto de vivienda con universidad. Esto ya fue hace 5 o 6 años, entonces fuimos a la universidad, ahí estuvimos, impresionante el lugar porque está en medio del desierto literalmente, y el conjunto de vivienda pues reúne todos los defectos, ¿no? Y uno se pregunta cómo pudo ocurrir esto, es decir, cómo pudieron construir 500 o 600 casas en medio de la nada, sin transporte público, sin servicios, sin escuela. Y lo que comentaba del caso de Tijuana, que no estoy diciendo que Iztapaluca y Tecámac estén ausentes, pero la ciudad de Tijuana creció por migración, personas que iban a trabajar a la industria maquiladora. Muchas mujeres, igual que en Ciudad Juárez, mujeres madres solteras, jefas de familia, etcétera. Es decir, es una situación que se repite y se multiplica por miles y que se vuelve un problema social. Entonces, estas mujeres tienen acceso a los créditos para estas viviendas o estas familias, y evidentemente si no hay abuela para cuidar a los niños los dejan solos, niños y adolescentes los dejan solos en unos conjuntos en medio del desierto en donde no hay nada. O sea, las historias que te cuentan las personas que entrevistamos son de terror, así, del descuartizado del sábado en la cancha de fútbol, de la niña violada cuando iba caminando para poder llegar a la carretera en donde pasa el transporte público cada 3 horas para poder ir a donde están las maquilas, y es lo que uno se pregunta, ¿en qué estaban pensando cuando hicieran esto? Evidentemente, los terrenos muy alejados, como dicen los promotores, pues es la única manera de que sea rentable, es decir, buscar suelo muy alejado de la ciudad para que el precio sea lo más bajo y que las casas pues resulten negocio. Entonces, bueno, un verdadero desastre. Caminar por ahí es como película de ciencia ficción. Vivienda vandalizada, edificios completos incendiados, huele a mota en cada esquina. El pedacito que sobrevive es de los estudiantes de la universidad que les alcanza para compartir una de estas casitas, y aún así es rarísimo. Entre la universidad y el conjunto hay un cerro de piedra y los estudiantes caminan el cerro de piedra en la mañana y en la noche. Bueno, antes de las 6 de la tarde, porque después de las 6 de la tarde es territorio apache, literal. O sea, puede pasar lo que sea, la policía no entra, nadie se entera. A la universidad, que es un campus moderno, bien armado y todo, han llegado gavillas, arrancan el cajero automático y se lo llevan enfrente de alumnos y profesores y nadie dice nada. O sea, es bien extremo el ejemplo. Ahí mismo en Tijuana, este colega que fue presidente del Implan, pues bueno, dice, bueno, no todo es tan oscuro. Hay una lección, bueno, de esto hay mucho que aprender de lo que de verdad nuevas generaciones de urbanistas, esto no puede volver a ocurrir. Dejar la ciudad en manos así del libre mercado con la complicidad de las autoridades, en otra escala es lo que yo veo todos los días en la Colonia Condesa, que es donde vivo. Es decir, todos los días salgo, doy la vuelta y ya tumbaron otra casa. Y a los 3 meses ya está el edificio de 6 niveles y una vez al mes nos quedamos sin agua. Eso ya lo saben, los que vivan por allá lo saben, ¿no? Colonia Condesa, sí, carísimo y precioso y todo lo que quieran, pero estamos como en Iztapalapa y cada vez está peor. No sé si incluso sea una estrategia diabólica para bajarle los precios a la Colonia Condesa y vender más departamentos por acá. Porque bueno, es el mercado que se están peleando, ¿no? Las clases medias emergentes, profesionistas que les va bien, etcétera. Eso ya es especulación mía, pero no me extrañaría que cada vez que cortan el agua en las delegaciones centrales, los desarrolladores de Whisky Lucan dicen, bien,
3 más que se deciden a no comprar allá. Entonces hay otro DUI, este era el DUI de San Pedro, hay otro DUI que se llama Ciudad Verde o algo así. Entonces nos hablaron maravillas de ese lugar. Para ser justos, San Pedro, digamos, de la última colonia de Tijuana a San Pedro, además de que hay que subir una ladera bastante accidentada, son unos 6 kilómetros de desierto, de nada. Bueno, desierto, los biólogos dirían que no es un desierto y no es cierto, o sea, sí hay plantas, pero está bastante seco para un habitante del centro del país. Y desierto en términos sociales, no hay nada de nada. San Pedro, para ser justos, perdón, el otro, Ciudad Verde, para ser justos, está separado, digamos, por una de estas vías rápidas, un freeway tijuanense, una cañada y enfrente está la ciudad. Entonces, bueno, seamos justos a la hora de evaluarlo. Pero bueno, la sorpresa es que no es de Urbi. Urbi está al borde de la bancarrota y creo que ya la rescataron. Ciudad Verde la construyó otra desarrolladora de Monterrey y nos hablaron también de ella, pues que ahí vamos a verlo. O sea, primera constatación, bueno, no está tan lejos de la ciudad. Es decir, las maquilas puedes llegar caminando, bajando la barranca y subiendo, pero llegas. Y resulta que esta empresa de Monterrey, ahorita se me va el nombre, ¿no lo ubican? Una empresa así como Urbigeo, pero que es de Monterrey. No, Haber no es. Ay, tenía un nombre como así, un concepto más poético. En fin, lo interesante del asunto es que esta empresa, bueno, en primer lugar, el diseño del conjunto se ve, incluía mezcla de tipologías. Entonces son las clásicas supermanzanas, pero en la misma supermanzana tienen vivienda unifamiliar de interés social, vivienda unifamiliar de interés medio y edificios de departamentos. Están en medio de la nada también, pero uno como que sí se imagina, esto dentro de 10 años va a parecer ciudad. Las áreas, los espacios abiertos, que evidentemente en San Pedro, como era sustentable, pues en cada manzana tenían ¿cómo se llama estos lugares para poner la basura? Un contenedor. O sea, bueno, ya nada más está la huella del contenedor, porque todos ya los reventaron. ¿Sí? O se los robaron o los quemaron. Y en el mejor de los casos, ese hueco del contenedor, que se abre una cosa como de 2 metros por 1.5 metros, algún vecino ya se lo apropió y ya puso un changarrito, curiosamente, en San Pedro. En el caso de Ciudad Verde, los contenedores están ahí muy bien y la empresa decidió mantenerlos. Entonces los pinta, los cuida, reduce el vandalismo. Y una cosa elemental que en Tijuana cuesta mucho trabajo y mucho dinero, que es pagarle a los jardineros para que el pastito y las plantitas estén verdes. Supongo que como cualquier empresario, tienen las cuentas muy bien hechas y saben que vale la pena invertir. Evidentemente en San Pedro, los que se quedaron ahí es porque no se han podido escapar, pero evidentemente no hay un tijuanense que quiera comprar ahí. En el caso de Ciudad Verde, parece ser que siguen vendiendo, siguen construyendo. Y el otro elemento, la empresa habla de que hace una inversión social. Entonces, bueno, cuidan los contenedores, cuidan las luminarias, pagan a los empleados para que más o menos corten el pasto y le pagan a los animadores de una cosa que se llama la Casa de los Jóvenes. Entonces es como un pequeño como una casa de cultura para que todos estos niños y adolescentes que se quedan solos todo el día, porque las mamás o los papás se van a trabajar a las maquilas, ahí los entretienen y la empresa paga a los animadores, que son los jóvenes que los ponen a jugar o los ponen a hacer cosas.
nos lo mostraron, todo parece muy bien y bueno, y sí debo reconocer que el diseño es más agradable que San Pedro. Es decir, hay como buenas intenciones de que los espacios abiertos están en lugares accesibles, no los ponen en el fondo de la barranca o arriba en donde nadie va a llegar o en donde muchas gentes, niños, personas mayores no suben ni irían ahí. En el caso de Ciudad Verde hasta les podría decir que el jardín está en el lugar privilegiado, es realmente un mirador plano a donde se puede llegar. Y bueno, además tienen 2 o 3 paradas de autobús, bueno, de peceros, autobús es mucho decir, de peceros, para movilizar a esos habitantes hacia los lugares donde trabajan, escuelas, servicios y demás. En fin, todo esto, que ya me extendí muchísimo en el paréntesis, es de alguna manera para resumir las grandes transformaciones de las ciudades mexicanas las últimas 2 décadas, ¿están de acuerdo? Justamente la expansión sin control, desparramamiento, ¿sí se dice así? Bueno, urban sprawl de las ciudades mexicanas, es consecuencia de este proceso y, como les decía, también de la continuación de la urbanización informal. Todos nos preguntamos qué hacer con ella y es en este contexto, por lo menos en el caso mexicano, donde aparece la solución, que es compactar las ciudades. Compactar las ciudades, como les decía desde un principio, y fue el objetivo del coloquio, vamos a dialogar, a discutir sobre el tema de la compacidad y lo que quiere decir, sobre todo aspirando a poder llegar a incidir en normatividad urbana, a generar modelos, y creo que ahí las tecnologías de la información, las TICs, que es creo que lo que tiene que ver mucho con el tema de este ciclo de conferencias, al final terminaré con eso y podríamos abrir una especie de diálogo. ¿De qué manera nos pueden ayudar las tecnologías de la información para mantener, o en algunos casos para mantener, en otros casos para controlar el impacto de compactar las ciudades en términos de densidad habitacional y densidad constructiva? En otro foro, creo que es la última vez que me invitaron aquí a la Ibero, en este foro de la red de estudios de la forma urbana, pues eran unos estudiantes míos que vinieron a hablar de 2 casos de estudio, Condesa y Polanco, que, como les decía, para mí son los espacios, digamos, más representativos o interesantes para estudiar de entrada, intentando reconocer, identificar las características de lo que sería la ciudad compacta a la mexicana, si es que eso existe. No sé si están de acuerdo, si es que eso existe, Condesa y Polanco, todo el mundo está de acuerdo. Bueno, exagero. Se reconocen sus virtudes, que no son gratuitas, otra vez, calidad de diseño urbano, generosos espacios abiertos y una densificación en altura más o menos exitosa, que ha sido más orgánica entiendo en el sentido de que han sido iniciativas, suma de iniciativas individuales, aunque hay desarrolladoras que están buscando siempre terrenos en Condesa y en Polanco para construir edificios, es decir, para comprar casas viejas y construir edificios. Nunca se ha dado de manera masiva, es decir, desde hace 25 años se van demoliendo las casitas y se va densificando y como que le da tiempo al tejido urbano de irse adaptando. Pero inevitablemente esa densificación, que explica la riqueza la riqueza y la mezcla de usos del suelo, pues también tiene sus consecuencias, porque estamos hablando de un tejido histórico que no fue pensado para que todo el mundo tuviera automóvil, y pues ya lo sabemos, una de las pesadillas de estas colonias son los estacionamientos. Y bueno,
me quedo pensando porque esto deriva en otras cuestiones que vamos a ir tocando. Una de las conclusiones importantes del coloquio, del que se derivó el libro, todos estamos de acuerdo en que Condesa y Polanco son buenos ejemplos de compacidad urbana, pero resulta que las densidades habitacionales más interesantes no están ahí, sino que están en las colonias populares. Y esa es una cosa muy importante que ustedes deben de tomar en cuenta. Yo ahorita mencionaba que estamos tratando de identificar la compacidad a la mexicana. Pues resulta que si hay una compacidad a la mexicana, son las colonias populares. Las colonias populares de origen informal y que son producto de la autogestión de sus habitantes de escasos recursos, que van construyendo su vivienda y su colonia poco a poco y con los recursos que tienen. El resultado, yo lo sé, no es lo más agradable a la vista, ¿no? Paisajes grises que están aquí al lado, ¿no? Viviendas autoconstruidas, de bloc gris, etcétera, etcétera. Pero esta condición de progresividad tan frecuente, y parece ser que otros sociólogos y antropólogos reconocen que es una cosa que está muy arraigada en la cultura mexicana y seguramente latinoamericana, y yo estoy casi seguro que los chinos funcionan de la misma manera. Es decir, el núcleo familiar sigue siendo muy importante. No somos norteamericanos ni europeos, ¿no? En donde a los 17 años, mijito, te vas y en el caso de los franceses, pues Francia te subsidia un cuarto de estudiante. Un departamento es mucho decir, un cuarto de estudiante para que vivas y pues bueno, tiene una lógica económica y política para que te vuelvas un individuo ciudadano, para que empieces a consumir y el país funcione. Pero en México, como nunca hemos estado tan desarrollados en ese sentido, el núcleo familiar sigue siendo muy importante y todo apunta, por lo que a veces he leído, que los chinos también funcionan así, ¿no? Los chinos, los migrantes chinos, los que están en México y todo, se viene uno, luego se trae al primo y son como clanes. Y están de acuerdo que los mexicanos también somos muy así. ¿Por qué? Porque no tenemos seguridad social, porque no tenemos ningún estado que nos respalde y porque nuestra economía siempre está tambaleando. Entonces, pues mejor te pegas con tus parientes para sobrevivir. Siempre está la abuela para que te cuide a los niños, etcétera, etcétera. Es decir, es la forma de ser. Entonces, en los sectores de población de menores ingresos, esto de que en la misma casa van construyendo cuartos o departamentos o estudios para los hijos que se casan, pues es un lugar común. Es la manera como se construyen las viviendas en México y a final de cuentas el resultado pues es lo que ahora se llaman los condominios familiares, que genera una serie de broncas legales, ¿no? Porque pues, se muere la abuela y luego los hermanos empiezan a pelear y entonces resulta que todos viven compartiendo paredes y techos y tubos y como se fue construyendo progresivamente no hay ni cómo dividirlo. Crearon esta figura del condominio familiar para resolverlo. En fin, sobre el tema de la conferencia y compacidad, resulta que es en colonias como el Pedregal de Santo Domingo en donde nos volvemos a encontrar densidades, yo digo, interesantes, de 300 habitantes por hectárea, y nadie lo había pensado. Vuelvo a lo de la imagen, ¿se acuerdan? A nosotros, pues, yo no les voy a venir a presentar el Pedregal de Santo Domingo con sus calles desordenadas como el ejemplo a seguir. Pero hay algo interesante. Estas familias pobres consiguieron unas densidades bastante altas y las condiciones de vida no son tan malas a final de cuentas. Me voy al discurso de los ambientalistas, las virtudes de la ciudad compacta, porque también se pone de moda el término. Desde la sustentabilidad o desde la sostenibilidad se reconoce que una ciudad compacta tiene un consumo energético y un impacto en el entorno más reducido. Lo más evidente, el tema de la movilidad, ¿no? Si Colonia Popular o Colonia Condesa, todas las plantas bajas están llenas de locales comerciales.
lo que alguna vez fueron casas terminan convertidas en escuelas, oficinas, es decir, tiene uno un tejido adaptado al tejido histórico, porque nunca hubo dinero para demoler todo y volverlo a hacer, que corresponde a esta idea de compacidad virtuosa, en donde se reduce el consumo, lo que les decía, lo más obvio, de combustibles. Vivo en la Condesa y sí les garantizo que si no tuviera que ir a CEU, yo me muevo en bicicleta sin problema. Los que viven en el Pedregal de Santo Domingo, he trabajado con colectivos de mujeres por otras razones, y pues sí, son estas personas que prácticamente viven en la colonia y cuando salen es para proveerse de algo en el centro histórico para seguir haciendo quesadillas o gelatinas. O sea, estoy caricaturizando, pero es verdad, o sea, son mujeres que complementan la economía doméstica, pues vendiendo pozole o quesadillas o gelatinas en el zaguán todas las noches. Las hacen en su casa, las venden en su calle, de paso cuidan al chamaco, atienden al abuelo que está enfermo y todo lo resuelven en su microcosmos de la colonia. Y en términos de impacto ambiental, pues su consumo de energía, de combustibles es bastante reducido. Todo lo hacen a pie. Les estoy contando mi versión urbanismo popular. Creo que ya alguna vez comenté el famoso texto que ya cayó en el olvido, así como lo anunciaron con bombo y platillo, el famoso texto del triunfo de las ciudades de Edward Glesser. Ya alguna vez lo había citado. Es del 2011. ¿No lo ubican? Échenle un vistazo, está bueno. El triunfo de las ciudades, Edward Glesser, es un economista urbanista de Harvard. Consultor internacional, de estos conferencistas que cobran millones de dólares por ir a donde lo inviten. En YouTube está lleno de conferencias de él. Liberal hasta más no poder, ¿no? O sea, así, viva la libre empresa, la ciudad en manos del libre mercado y todo está muy bien. Y su libro es una apología de Nueva York. Incluso tiene un capítulo que dice que el asfalto es lo más verde. Algo así. El caso es que, bueno, según él, lo cuestionable de su libro, con todo y que es investigador de Harvard y que cita todas sus fuentes, hace una serie de afirmaciones como lo de que el asfalto es más verde, con cifras, todo lo demuestra con cifras y a veces fuentes medio cuestionables así de Wikipedia y cosas así, pero bueno, en fin. Sí, no. Pero a lo que iba es que él nos quiere convencer de que el modelo de Manhattan, que no Nueva York, en este coloquio hubo un invitado de una... Tomás Angotti, que es profesor de la universidad, de la City University, que está en Manhattan. En fin, son los izquierdosos, digamos, de Manhattan. Pero, a final de cuentas, docente, investigador reconocido y demás. No, seguramente no es amigo de Glesser. A eso es lo que quería decir. Compara las densidades constructivas y habitacionales de Manhattan con las densidades del típico suburbio norteamericano, concretamente en Houston. Y pues bueno, es muy fácil demostrar que para poder vivir en un suburbio residencial, pues la familia tiene 3, 4, 5 coches, todos consumen mucha gasolina, y que un habitante promedio de Manhattan pues viven sin coche, ¿no? Los neoyorquinos viven sin coche igual que los parisinos, porque pues el metro es maravilloso, uno puede ir a todos lados en metro. Y como la época oscura de Nueva York, como una ciudad súper peligrosa, parece ser que ya pasó a la historia, pues entonces todos se mueven en metro, todo funciona muy bien, la vida en las calles es muy animada, ya sea en las partes de oficinas o en las zonas, digamos, más habitacionales, que han sido también gentrificadas y renovadas, etcétera. Y bueno, el señor Glesser en su defensa de la vida estilo Nueva York, pues llega a decir que incluso las estadísticas de salud demuestran que la obesidad, ya ven que es un problema endémico México, Estados Unidos, ¿no? La obesidad en la ciudad de Manhattan es mucho menor que en el resto de los Estados Unidos, sobre todo en las clases medias. ¿Por qué? Pues porque los neoyorquinos sí caminan.
Como no tienen coche, se mueven, caminan, y que los índices, ya saben, de infartos y de todas las enfermedades son menores en Manhattan que en el resto de Estados Unidos. Suena lógico. Y bueno, de repente pienso en franceses que conozco de 90 años que a los 85 todavía andaban en bici en París, y que pues bueno, uno se explica, si toda su vida anduvieron en bici, quiero suponer que si no fumaron y si no abusaron de otras cosas, pues sí, uno puede imaginar que es la explicación de vivir 95 años más o menos bien. Y bueno, entonces, desde el discurso ambientalista, la compacidad urbana tiene una serie de virtudes. La primera de ellas es el tema del transporte, la reducción del consumo energético. También es un hecho que un edificio de departamentos es más fácil, por su tipología, introducir tecnologías, más fácil o quizás menos costoso por cuestiones técnicas y constructivas, introducir innovaciones de nuevas tecnologías para reducir el consumo de energía eléctrica, o el consumo en los países donde hace mucho frío, o los lugares donde hace mucho frío o mucho calor. Pues el otro gran problema es el consumo de energía para calentar o enfriar las cosas. En la Ciudad de México pues somos privilegiados, ¿no? Nunca pagamos facturas como en Mexicali, facturas de electricidad de 3,000 pesos en junio, porque si no tienes la casa enfriada, pues te mueres. En fin, eso no lo conocemos, pero tanto calefacción como aires acondicionados apuntan, los que lo han estudiado y medido, a que en núcleos, manzanas o arquitecturas más compactas que concentran población y concentran vivienda, se puede aprovechar mejor. Creo que más o menos esta era la idea de la introducción, pero ya me eché una hora. Pausa comercial. Aquí está el libro. Y trajimos algunos por si a alguien les interesa. Por si alguien está interesado, no, de verdad, no es que yo esté detrás de la compilación ni nada, pero creo que hay artículos bastante buenos sobre el tema. Y lo que quería hacer, para abreviar y poder tener un pequeño momento para dialogar, pues era ya remitirme a las conclusiones, ¿no? A las conclusiones de todo este debate. A final de cuentas, ¿a qué llegamos o en qué nos pusimos de acuerdo? Algunas cosas pues ya las he ido comentando. De los que participaron y escribieron, tuvimos un representante de París, un representante de Barcelona y un representante de Nueva York, que también en mi imaginario de urbanista y un poco las referencias permanentes, Nueva York, París y Barcelona, pues son los espacios emblemáticos de esta ciudad compacta. Los tres invitados, académicos, colegas, etcétera, vinieron a decirnos, pues no. O sea, olvídense, ni Barcelona, ni Nueva York, ni París son lo que ustedes imaginan. O sea, hay un discurso, una idealización y una imagen, otra vez visual, muy potente, que nos hace pensar que Manhattan, París y Nueva York, París y Barcelona son maravillosos. Les pasó lo mismo que a la Ciudad de México. Y peor todavía, nosotros estamos en eso, solo que las zonas metropolitanas de estas tres ciudades también han padecido este desparramamiento de la mancha urbana, igual por especulación inmobiliaria, etcétera, etcétera. Y entonces estos tres investigadores pues nos dicen, cuidado con las imágenes y con lo que ustedes piensan, es decir, las desigualdades y los desequilibrios provocados por esta expansión, sumado a los procesos de gentrificación que ocurren en estas tres ciudades. Es decir, la imagen de postal que todos tenemos de estas tres ciudades corresponde a sus centros urbanos.
¿no? Manhattan, París en sentido estricto, el departamento de París francés, pues es lo que aparece en las postales. Ahí viven 2 millones de los 8 millones de parisinos. Manhattan es lo mismo, son 8 millones de neoyorquinos y creo que en Manhattan viven 2 millones. Los demás viven en unos suburbios que tienen que consumir, que requieren del auto, que requieren de recorrer grandes distancias, que consumen muchísima energía y que se la pasan igual de mal que cualquier suburbano de cualquier otra ciudad del mundo. Y ahí viene una parte bien peligrosa, que yo creo que es algo que también tenemos que discutir y que se tiene que pensar muy bien. Lo acabo de mencionar, procesos de gentrificación. No sé si es culpa del triunfo de las ciudades y de Edward Glesser, pero entonces nos hemos ido construyendo una imagen idealizada de lo que tendría que ser la ciudad compacta. Algunos autores aquí ironizan enormemente, ¿no? O sea, la ciudad compacta es esta imagen de edificios de departamentos de clase media con bonitas terrazas en planta baja, en donde se pueden tomar café orgánico y en donde se puede comer comida vegana y en donde todo el mundo está muy feliz. Yo he dirigido tesis de antropólogos en la Colonia Condesa y sí, los hipsters, como les dicen ustedes, los hipsters que llegan a vivir ahí, que están dispuestos a gastarse la mitad de sus ingresos por vivir en la Condesa, una cosa muy extraña. Claro, lo hacen mientras son solteros y no tienen hijos, porque pues ya después ya no se trata de que pago lo que sea por estar en el lugar donde que creo que tengo que estar. Entonces, bueno, es esta imagen de una vida urbana que a los urbanistas, por lo menos a mí sí me gusta mucho recurrir a esa idea porque pues justifica todo mi trabajo, ¿no? O sea, la ciudad, el espacio público como la esencia de las ciudades, como este lugar de convivencia que no tiene nada que ver con la violencia que se vive en las periferias de las ciudades. Violencia, contaminaciones y todas estas desventajas que conocemos también muy bien. Resulta que esa imagen corresponde a un producto y ese estilo de vida se ha convertido en un producto de lujo. Es decir, la vida urbana es una mercancía que te la venden y cuesta muy caro. Procesos de gentrificación, Manhattan, París, Barcelona. Vivir en el ensanche de Barcelona no es para cualquier hijo de vecino. O sea, hay muchas anécdotas, hay muchos movimientos ciudadanos, urbanos, populares y demás de defensa de inquilinos pobres en áreas centrales, pero pues es lo mismo, esto aparentemente nadie lo detiene. Solo los franceses, siempre en su defensa de su estado social, pues han hecho experimentos muy extraños de vivienda de interés social en los barrios más caros de la ciudad. O sea, es como si que aquí en Santa Fe el INVI construyera unos edificios de departamentos. Y si le quieren, le agregamos para familias indígenas. En París lo hicieron. Allí a 3 cuadras del Bois de Boulogne, familias, departamentos de interés social administrados, de renta baja, administrados por la ciudad, para familias pobres de inmigrantes, para fomentar la mezcla social. Obviamente las familias de inmigrantes, pues yo creo que ni sabían a dónde lo estaban metiendo, no duraron un año ahí, pidieron cámbienme por favor, porque de entrada el choque cultural, pero bueno, el problema del costo. En esa zona el supermercado es gourmet. O sea, ¿para qué quiere una familia de bajos ingresos? Pues sería como aquí, ¿para qué quiere una familia de ingresos un Starbucks enfrente? Y en París pues, se podrán imaginar que las situaciones eran extremas, ¿no? ¿Para qué quiere una vinatería de lujo si además soy árabe y ni tomo vino? Entonces fue un desastre. Obviamente, como todo esto lo gestiona el municipio de París, pues les encontró otra cosa más coherente con su estilo de vida. El problema es que el centro de París, o lo que es formalmente París, cada vez tiene menos espacios o lugares en donde puedan vivir familias ya no les hablo de familias pobres, o sea, de un ingreso medio. Lo mismo le pasó a Manhattan y lo mismo le pasa a Barcelona.
Y pues bueno, los que estudian estos procesos en el caso de la Ciudad de México, toda proporción guardada, está ocurriendo algo muy parecido. Yo siempre me peleo con ellos porque como vivo en la Condesa y veo, en mi calle todavía hay edificios viejos, que evidentemente por la imagen y todo lo que hay ahí, pues seguro es vivienda de alquiler, pero que no creo que sea muy cara. Es decir, esto a lo que iba, y es un asunto que espero poder seguir trabajando y poderlo resolver con los estudiantes que hacen tesis, es poder encontrar el punto de quiebre. Es decir, yo estoy convencido que en este proceso que ocurre en las colonias de la ciudad central, estoy pensando también en Narvarte, Colonia del Valle, todo lo que está a lo largo de Insurgentes Sur, Polanco y lo que está alrededor del centro, más o menos les está ocurriendo lo mismo, se están gentrificando, es decir, sustituyendo población de menores ingresos por población de más ingresos y con otras necesidades. Pero estoy convencido que todavía podemos hacer algo para tratar de encontrar o identificar este punto de quiebre o este punto de equilibrio en donde la mezcla de usos, de actividades, de tipologías y de nivel de ingresos corresponde a este ideal de ciudad que favorece la convivencia. Es un reto, ¿no? Implica construir un modelo, implica conseguir un montón de variables y después de eso poderlo llevar a la normatividad. ¿Cómo generar una normatividad? Me imagino algo muy, muy sofisticado que requeriría inevitablemente de un software, pero creo que también pensando en las smart cities, estos dispositivos para medir o identificar cambios de uso, cambios de actividad, ¿sí me explico? O sea, no lo tengo clarísimo, pero creo que por ahí se podría hacer algo muy interesante en términos creativos. Y ahorita me dirán ustedes qué piensan. Entonces, estaba hablando de las conclusiones. Nuestros invitados extranjeros todos coincidieron que tuviéramos mucho cuidado con idealizar estos ejemplos internacionales porque las consecuencias de la segregación socioespacial cada vez más profundas, producto de estas lógicas de administrar las ciudades desde la lógica del libre mercado, están generando los mismos efectos negativos en términos sociales en todas las ciudades. Entonces, eso fue una de las, no conclusiones, pero elementos o más bien posturas que se repitieron en varios ponentes. No existen ciudades compactas. Bueno, esto es como debate de geógrafo. También tengamos cuidado. Ciudades compactas, toda la ciudad compacta tampoco existe. Confirmamos que hay sectores de la ciudad que son compactos, densos o muy densos y que inevitablemente requieren complementarse con sectores menos densos e incluso dispersos. ¿Sí? Entonces, vuelvo a esta idea de equilibrio, cómo encontrar el equilibrio entre las zonas muy densas y las menos densas. No confundir, y esto se refiere a las políticas de ordenamiento urbano que se han aplicado en el caso de la Ciudad de México, que confundieron o que amalgamaron la compacidad con la densidad constructiva. Son dos cosas. Construir edificios de 30 pisos no tiene nada que ver e incluso va en contra de la idea de estos sectores 5 o 6 niveles, comercio en planta baja y mezcla de usos. O sea, estamos hablando del downtown de Manhattan, o sea, torres
de 30 pisos una junto a otra, eso no genera ningún tipo de convivencia, o sea, en realidad son edificios de oficinas. Y digo, los ejemplos arquitectónicos de este tipo de edificios estarán de acuerdo. Las torres que se han construido en México de departamentos, pues son bastante, ¿cómo se dice?, enclaustradas y ven hacia adentro. Sus habitantes resuelven lo que necesitan adentro, no hay mucha relación con el espacio público. Una cuestión de escalas, hay un asunto ahí de escalas que forma parte de este equilibrio, en dónde se rompe, a partir de los 6 niveles o a partir de los 4. Y bueno, para eso lo que les digo, se necesitan varias tesis al respecto. Alentar la construcción en altura no garantiza la mezcla social, ni de usos, ni de tipologías. Y al contrario, como les decía, puede propiciar la exclusión y hacer aún más profunda la segregación socioespacial. En la noción de ciudad compacta, los entornos construidos son resultado de fuerzas sociales y económicas, y en el caso de la ciudad compacta convergen estos criterios ecológicos a favor de la sostenibilidad, reducir la huella ecológica de las ciudades, criterios económicos favorables a los negocios inmobiliarios y criterios sociales en pro de la recuperación de la ciudad como lugar de intercambio y convivencia. Por eso estudiamos tanto y por eso llegamos a hacer este libro de la ciudad compacta, porque sí es una noción clave en donde convergen discursos muy potentes en este momento en el hacer ciudad, el discurso ambiental, el discurso social, de lo público, del espacio público. Están de acuerdo que todo mundo habla en este momento del espacio público, porque es esa otra parte. La ciudad compacta sin espacio público no tiene mucho sentido. Y eso es una advertencia que habría que decirle a las autoridades que siguen permitiendo construir edificios. Me parece muy bien que se densifique la Ciudad de México para bajarle al impacto en el entorno, pero así como se autorizan edificios de 10 pisos, se tendrían que estar también construyendo áreas verdes. Y por supuesto que la iniciativa privada jamás va a construir parques. Todavía no lo he visto. Parques temáticos, sí, pero parques le corresponde al gobierno de la ciudad. ¿No? Los parques no son negocio. Pueden ser negocio, pero los parques que yo quiero, abiertos para todo mundo. Es el Central Park de Nueva York, ¿no? Que es lo que pues, todos los neoyorquinos coinciden. Nueva York es habitable porque tienen ese parquezote en medio. El otro día, no sé si sea cierto, hora de estas notas chafas de Yahoo, creo que sí era en Yahoo, que salió la crítica a lo que piensa hacer el gobierno federal en los terrenos del aeropuerto, ¿no? No, así por error no abrieron eso, o no se han enterado oficialmente a lo que iba, no es información oficial, pero creo que el terreno del aeropuerto están pensando el gobierno federal construir un Santa Fe en el 60% y dejar un 20% de área verde. Yo así en mi utopía de académico del urbanismo, pues yo me imaginaba ahí como el Chapultepec del Oriente, ¿no? Pero pues no es utopía, lo que vale ese terreno. Entonces están pensando hacer un Santa Fe en el Oriente. Torres, lujo, etcétera. Y bueno, el paréntesis era porque en este frágil equilibrio que todavía se vive en algunas de estas colonias de la ciudad central, que son herederas de un diseño urbano, digamos, muy bueno, sobre todo por el tema de la generosidad de los espacios abiertos, pues es como el Central Park de Nueva York. Gracias a tantos parques y jardines en estas colonias, pues más o menos aguanta la densificación, pero ¿hasta dónde? ¿No? ¿O en qué punto se va a rebasar la capacidad de carga, digamos, de estos parques para, pues digo, convertirse en un problema y empezar a deteriorarse?
Otra conclusión, pues evidentemente salió a relucir el tema de la corrupción, pero bueno, eso ya es un lugar común, ¿no? Donde le rasca, y pues uno lo que encuentra es esta complicidad de autoridades y desarrolladores y pues la corrupción, que uno podrá demostrar técnicamente la viabilidad o la inviabilidad de un proyecto, de un desarrollo, de una política urbana, pero bueno, el dinero todo lo compra y pues ya no insisto en ese punto porque pues como mexicanos contemporáneos sabemos lo difícil que es y cómo salir de él. Cuando empezamos a tocar esos puntos, los pocos representantes del sector inmobiliario pues salieron huyendo, ¿no? Al final nada más nos quedamos como siempre los académicos criticando todo, pero sí los invitamos. El coloquio fue bien interesante porque vinieron los expertos de fuera, pero también vino gente del gobierno, de Seduvi. Y si ustedes compran el libro, pues van a ver aquí el logo de Casas Gir, desarrollador de la Ciudad de México, conocido por todos, cuyos propietarios pagaron buena parte del libro. No, porque Casas Gir, por lo menos el señor Hirschon, el dueño, y su hijo, están convencidos de que están innovando. En otro momento y en otras actividades, una vez nos llevaron a visitar un conjunto que construyeron en la colonia Nápoles. Digo, comparado con Urbi y San Pedro, sí uno dice, no, wow, o sea, el señor Hirschon sí le puso más ganitas, se arriesgó un poco más y vaya, es un conjunto de torres de departamentos en donde mezcla un poco tipologías y incluye locales comerciales, incluye oficinas, es decir, algo que el desarrollador o el inversionista estándar te dice, no, yo para qué me meto en broncas, yo hago departamentos, créditos y los vendo, o sea, yo no voy a andar buscando distintos tipos de créditos para oficina o para local comercial, que entiendo que ni existen además. Lo que explica por qué se hacen solo bloques de vivienda sin locales comerciales. De verdad, yo ahí nunca he entendido y siempre pues digo, en la UNAM una de las maestrías es desarrollo inmobiliario, entonces pues convivimos con banqueros y pues nunca me quieren explicar por qué no se arriesgan un poquito más. Ese es un reto bien interesante, ¿no? Y creo que ustedes están metidos en eso, cómo ser más creativos en los esquemas de financiamiento y bueno, y cómo eso nosotros no lo vamos a hacer, pero cómo eso se traduce en proyectos arquitectónicos o urbanos. No monobloques de una sola cosa, sino ser un poco más creativos. Y para ir terminando, bueno, eso ya lo había comentado. Sorpresa, las colonias populares son las zonas más densas de la Ciudad de México. Igual, para ser justos, yo siempre ando defendiendo el urbanismo popular porque sí tiene sus virtudes, pero para ser justos, la gran carencia de las colonias populares son los espacios abiertos. O sea, son muy densas porque en la ecuación no tienen áreas verdes. Además de que van construyendo progresivamente, pues digo, vean Ciudad Neza, el Pedregal de Santo Domingo no tiene un solo parque. Pero pues son muy creativos y a falta de parques, la calle es el espacio en donde se resuelve todo lo que no se resuelve dentro de la casa. O sea, si no cabes, te sales a la calle y es parte del uso intensivo del espacio público de las colonias populares. Espacio público quiere decir banqueta y arroyo de autos y arroyo para circulación de automóviles. Y el problema más grave que tienen a nivel así funcional estas colonias es que como hace 50 años cuando surgieron los pobres no tenían coches, pero 50 años después la familia pobre se volvió clase media, entonces los coches no caben. En la casa nunca hicieron cajón de estacionamiento porque nunca se imaginaron que iban a tener 3 coches. Y entonces las calles de Santo Domingo están peleadas entre los coches de los vecinos y los puestos de las señoras que venden quesadillas.
Es parte del desorden de esta forma de urbanización, pero de verdad, contra uno con ellos, el problema es en dónde metemos los coches, porque los coches están arriba de la banqueta, en medio, o sea, ya no caben. En fin. El problema de los estacionamientos quizás sería uno de los efectos de densificar más visibles en el caso de lo que se vive en la Condesa y en el caso de lo que se vive en el Pedregal de Santo Domingo. Los automóviles no caben, esto se debería de resolver con transporte público, además de las bicicletas, y es uno de los temas también pendientes y de discusión, etcétera. Y bueno, finalmente, la definición de ciudad compacta debe integrar variables como la movilidad, el tema del patrimonio, que no toqué nada de eso porque el capítulo de patrimonio lo escribió aquí la doctora Aliento, seguro que ella les puede hablar mucho más de las contradicciones de patrimonio y compacidad. Debe de incluir también el tema del gasto energético, el comportamiento demográfico, el valor del suelo, las tendencias del mercado, los estilos de vida, por hablar de la cultura de los habitantes, las necesidades de la gente y lo más importante, su bienestar, que pues yo estoy casi seguro que al inversionista pues es lo último que le preocupa, ¿no? El bienestar de él sí, vender lo que construyó, pero el impacto que va a tener en el entorno, bueno, sobre todo que es la suma de diversos proyectos que se van acumulando y que al final provocan la saturación del entorno construido. Bueno, entonces, cada uno de estos temas se desarrolla en los distintos capítulos del libro y pues ya lo mencioné. Para cerrar y conectar todo este tema de la ciudad compacta con lo de las Smart Cities, palabrita que se puso de moda y que a mí me agarró en curva, puesto que supongo que es objetivo de este foro, ¿no? De qué estamos hablando, igual que de la ciudad compacta, de qué estamos hablando cuando hablamos de Smart Cities. Retomo la idea de un atlas que publicó de un atlas que está tan bueno, lo publicaron en francés, de estos atlas que hace Le Monde, y lo tradujeron al español y lo estuvieron vendiendo en las librerías, en las grandes librerías. Se llama el Atlas de las Ciudades de Le Monde. Entonces trae un capítulo de las Smart Cities y pues digo, los franceses como siempre pues, les da mucho coraje con los anglicismos. Entonces dice que pues, Smart lo podemos traducir como ciudades inteligentes. Y yo sí me quedo con la idea, yo creo que está más claro el traducirlo como ciudades conectadas. No soy nadie para estar debatiendo, pero creo que va más por ahí, ¿no? A lo mejor en inglés funciona la idea de smart, pero en español ciudad inteligente, como que es... y bueno, el autor de este artículo que viene en ese libro o en ese atlas, porque no es un libro, es un atlas, pues dice con toda razón que las ciudades no son inteligentes. Los que son inteligentes son sus habitantes, sus gobiernos o sus empresarios. Y es otro asunto. Cuando hablamos de Smart Cities, creo que estamos pensando en ciudades conectadas o en entornos construidos que han integrado las tecnologías de la información para beneficio, como siempre, para beneficio de la colectividad. Estaba tratando de esbozarlo, cómo conectamos ciudad compacta. La ciudad compacta, con todas sus virtudes ambientales, sociales y económicas, está muy bien, pero implica algunos retos que tienen que ver con la densidad habitacional. Por eso decía lo de los estacionamientos, quizás sea la forma de ilustrarlo más claramente, pero pues también tiene que ver con consumo de energía, agua, espacios abiertos, etcétera, etcétera. Y entonces, pues aquí en México estamos lejísimos. Creo que apenas empezamos a padecer, bueno, no a padecer, no, también a disfrutar de los beneficios de las tecnologías de la información en el uso de las ciudades. Sí se agradece cuando uno encuentra cosas con el teléfono celular. Pero ahí hay
un espacio muy interesante para empezar a imaginar cómo las tecnologías de la información pueden ayudarnos a construir esta ciudad compacta o no compacta, más segura, más equilibrada, más sustentable, etcétera, etcétera. Estoy seguro que por ahí va el asunto de estas conferencias. Yo nada más confirmo que creo que hay mucho por hacer y es un tema que está ahí pendiente. Déjenme terminar con lo de la compacidad y luego ya le entramos a la conectividad, ¿no? Las ciudades conectadas. Hay ejemplos muy interesantes y en este atlas lo ilustran. Le Monde, del diario Le Monde. Del diario de Le Monde. De Le Monde, sí. Y bueno, en ese mismo artículo también, como buenos franceses, al final dicen, pero bueno, también hay que tener mucho cuidado con esto de que haya cámaras por todos lados porque nos van a robar la libertad y la intimidad. Y bueno, es anecdótico, pero sí ya hay historias así de las cámaras que nos están multando todo el tiempo y que creo que ya le llegó a un señor la foto a una señora la foto del marido con otra señora que iba en el coche a una hora en donde se supone que estaba trabajando. Franceses a final de cuentas. Es que eso ya lo escuché en México, pero en Francia ya es una cosa bastante común, que los multan y puede aparecer alguien ahí que no que estabas trabajando, que estabas haciendo esa hora con esa señora en el periférico. En fin. Pues bueno, ahí lo dejo para poder platicar un poquito. Pues seguramente tendrá preguntas. Tenemos pues 10, 15 minutos más. Estoy contento, no lo puedo creer. Hablé más de una hora sin PowerPoint, Gaby. Sí se puede. Segundo, preguntarte, luego con todas estas visiones, esas nuevas críticas, estas nuevas consideraciones acerca de la ciudad compacta, por ejemplo, ¿cómo estás percibiendo ahora lo que, hiciste unas críticas acerca de las edificaciones altas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Tlatelolco tiene una gran combinación, tiene combinación de edificaciones altas con otras medias que dijiste que llegan a 4 plantas. Entonces, ahora, ¿cómo percibes tú Tlatelolco, por ejemplo? Más que cómo lo percibo yo, la información que a veces tengo así en la mano, producto igual de ejercicios escolares, o sea, tómenlo como eso, ejercicios escolares en donde aplicamos encuestas a los habitantes de Tlatelolco, de otras unidades habitacionales. Híjole, tocaste una cosa bien interesante y a ver si no me empiezo a extender. Bueno, Tlatelolco y en general, yo en algún lugar ya lo escribí, mediados del siglo XX tenemos esta primera generación de unidades habitacionales muy apegadas a los principios de Carta de Atenas y demás, que si uno lo revisa sin todos los prejuicios de mi generación que nos formaron que el diablo era Le Corbusier, ¿no? Bueno, por ejemplo, en la UNAM, yo fui de la generación en donde el enemigo a vencer era Le Corbusier, ya después lo reivindicaron y ahora el señor ya otra vez, la historia le hizo justicia. Entonces, esta primera generación que incluye Tlatelolco y que creo que llega hasta la unidad de independencia, la de las Olimpiadas, la Villa Olímpica. La Villa Olímpica es el parteaguas. Hasta antes de la Villa Olímpica se construían conjuntos habitacionales en donde había servicios, había mezcla de tipologías y hoy en día, a pesar de todos los prejuicios que puedo tener yo respecto a Tlatelolco por el terremoto, igual es generacional, o sea, yo ni aunque me regalaran un departamento en Tlatelolco me cambiaba ahí por el terremoto, no tengo nada en contra de los que viven ahí ni eso, o sea, pero en fin, la gente de estos ejercicios y de encuestas aplicadas, los habitantes de estas unidades habitacionales están muy contentas de vivir ahí. Ahora, suena lógico y uno dice, bueno, a final de cuentas, pues sí,
tienen espacios abiertos bien generosos, tienen problemas de seguridad, pero sus problemas de seguridad son muy parecidos a los que tiene todo el resto de la ciudad. O sea, no sienten más ni menos miedo. Todos los de la Ciudad de México tienen miedo. La sorpresa y la mala noticia, hasta ahí yo estaba muy contento porque coincidían, digamos, históricamente los criterios de la Carta de Atenas con las buenas intenciones de construir vivienda digna para la clase trabajadora. Aplicamos la misma encuesta en Demet Toreo y Demet San Antonio. San Antonio, bueno, seguro que lo ubican más que el del Toreo. Estos edificios que se construyeron en los años 90 en donde eran las fábricas de cementos Tolteca y demás. Sí, Gaby los conoce muy bien. Pues bueno, en términos de densidades, o sea, o sea, da miedo cuando uno revisa eso, y los que conocen o viven por ahí lo saben. No tienen áreas verdes, no tienen servicios, no tienen nada. O sea, fue la rentabilidad al máximo. Construyeron hasta donde se pudo. Igual, uno lo puede poner como profesor de diseño urbano, como urbanista, como ejemplo de lo que no se debe de hacer. Pues bueno, ¿cuál creen que es la sorpresa? Los habitantes entrevistados están igual de contentos que los de Tlatelolco. De verdad, a mí me puso en un dilema existencial un semestre. Porque si a la gente le da lo mismo vivir en Tlatelolco que vivir en Demet San Antonio, pues ya ¿para qué sufrimos? O sea, ¿para qué diseñamos? Y ¿les parecía irrelevante el tema de la falta de áreas verdes? Por supuesto que un antropólogo diría, hay que corregir las preguntas y hay que profundizar. Evidentemente la población de Tlatelolco tienen sus propios criterios, pero creo yo que en el caso de estos conjuntos Demet, evidentemente nadie te va a decir en una encuesta que se arrepiente o que lamenta haber comprado un departamento. Porque de entrada, el haber comprado un departamento es un logro muy importante en tu vida. Entonces tú no le vas a confesar a un entrevistador de que sí, no, pues, la verdad sí la regué, o sea, es una tontería lo que hice. Entonces te van a hablar de lo bueno, pues nada más porque si no te pegas un tiro, ¿no? O sea, decir hice el peor negocio de mi vida. Y por otro lado, el perfil a veces de los entrevistados es gente que valora muchísimo la ubicación y la centralidad del conjunto. Entonces, en su vida cotidiana, el tener al lado el periférico para ir y venir a su trabajo en Polanco es fundamental. O sea, si no hay parques ni hay servicios en planta baja, pero pues todo lo resuelvo de otra manera, estilos de vida. Entonces, bueno, uno aprende justamente cuando conoce lo que la gente piensa del lugar donde vive. A mí me puede parecer terrible, pero a él le resuelve el problema. Entonces, no sé si contesté a la pregunta. Creo que hay tiempo para una intervención más. ¿Alguien quiere preguntar algo? Gracias, muy buenas noches. Tal vez me distraje, pero no escuché la parte histórica de la ciudad, la estructura, cómo nace la estructura en América Latina, después de las culturas mesoamericanas, como la interpretación de la conquista y de la nueva ciudad latinoamericana surgida de una influencia española con años de dominación árabe y principios urbanos romanos. ¿Cómo permea ahora en esta visión de estructuras urbanas históricas que se adaptan en la colonia en México, que se trasladan a una posmodernidad? Surgen después algunas condiciones seguramente satelitales, y después surge este nuevo movimiento, es decir, cómo interpretar la ciudad inteligente o conectada tecnológicamente bajo una estructura histórica
de un comportamiento diferente bajo condiciones totalmente distintas por los años que han sucedido en este desarrollo, en este crecimiento de la ciudad. No puse el ejemplo de la Ciudad de México, sino cuando estaba hablando o sea, asociando la idea de la compacidad y de densidades, densidades habitacionales elevadas, había mencionado y puse el ejemplo de Barcelona, que históricamente las ciudades, por sus condiciones de origen histórico, es decir, con una tecnología muy limitada, desde la antigüedad hasta el siglo XVIII, pues los seres humanos estaban obligados a vivir, por decirlo de alguna manera, hacinados. Pensé en el caso de Barcelona, que es un ejemplo histórico conocido y un poco extremo, porque fue obligada a mantenerse concentrada y densa. En el caso de la Ciudad de México, buena pregunta. Sí existen estudios sobre, o sea, cálculos y estimaciones sobre las densidades de la Ciudad de México en la época de la colonia. Mentiría si lanzo ahorita una cifra, pero sí hay, creo que el doctor Ira de Gortari de repente ha hecho estimaciones, no es el único, ¿no? Investigador ahí de sociales de la UNAM. Las ciudades latinoamericanas y las ciudades mexicanas fundadas o refundadas en la época de la colonia no tenían murallas ni tenían restricciones de crecimiento, todo lo contrario, más bien no crecían o no crecieron durante 300 años. Y en el caso específico de la Ciudad de México, más que crecer, se reconstruía, ¿no? Por las características del terreno, etcétera, etcétera. Es un lugar común para explicar la historia de la Ciudad de México hasta el siglo XIX. Es una ciudad que se construyó en capas una encima de otra, y cuando uno va al centro histórico y cada vez que excavan, pues encuentran lo que estaba abajo, la casa que estaba abajo y más abajo, y llegan a la época prehispánica y el templo azteca. Ahora, esto es la historia. Las otras zonas históricas, pueblos y barrios históricos que forman o que conforman la estructura de la zona metropolitana de la Ciudad de México, estos pueblos o reminiscencias de pueblos suelen ser nodos y corresponden a centros y subcentros, es decir, suelen densificarse. Y ahí sí es el punto que no toqué, porque aquí es en donde entra el conflicto del patrimonio con la densificación. Es decir, las casas viejas con patio, etcétera, etcétera, su estructura corresponde a estilos de vida de otros tiempos y normalmente son pues destruidas, si no son protegidas, o incluso estando protegidas por corrupción y por todo lo que vemos todos los días. Se destruyen edificios que estaban catalogados o edificios de valor artístico para construir edificios de departamentos. El conflicto es que estas zonas, pueblos, barrios históricos, suelen tener la mejor ubicación. Es decir, son espacios muy atractivos e interesantes para un inversionista. ¿Cómo conservas el patrimonio cuando tienes encima la presión inmobiliaria? Y bueno, los que estudian patrimonio y los restauradores y demás, pues creo que es su coco de todos los días, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que el patrimonio construido resulte rentable? Y bueno, las soluciones en el caso de Roma y Condesa y Polanco pues son bien cuestionables, ¿no? Esta idea de conservar la primera crujía y la fachada y atrás hacen la torre de 6 niveles. Con todas las controversias que eso implica en la teoría de la restauración y demás, no me meto ahí porque no soy un gran conocedor, pero después le pueden preguntar a la doctora Lee, que sí es bien cuestionable, ¿no? Mantener la primera crujía y atrás hacen la torre de 10 pisos. Es vil fachadismo. Vaya, termino. Se conectan muchos aspectos. Su pregunta es bien complicada porque se conectan estas cuestiones. Traté de aterrizarlo al tema del patrimonio y al hecho de que las zonas históricas suelen ser zonas privilegiadas, bien ubicadas, nodos, o las destruye el desarrollo inmobiliario o las destruyen las ampliaciones de las avenidas, que es la manera en cómo desaparecieron muchos pueblos y barrios históricos en la Ciudad de México. Pues muchas gracias, Héctor. Me temo que vamos a tener que terminar porque tienen clase ahora de 8 a 10
los estudiantes. Yo nuevamente te quiero agradecer tu participación porque me parece muy pertinente este tema, vinculado a esta gran pregunta de qué modelo de ciudad nos imaginamos a futuro, ¿no? Para mí uno de los puntos principales de todo esto es la preocupación de cómo equiparan nuestras autoridades la idea de ciudad compacta a densificación, sin hablar de ningún criterio, de ninguna norma o regla que pueda ordenar o controlar lo que esto podría provocar, ¿no? Entonces, por eso se me hace que es pues muy pertinente todo el tema del coloquio y el trabajo que se hizo en la UNAM, encabezado por ti para la producción de este libro. Muchas felicidades. Gracias. Entonces les decía, para hacer la tesis, traemos algunos ejemplares para que citen en la tesis. Pues esto es para ti. Gracias. No, muchas gracias a ti, de verdad.